Ya estuvo hablando Carlos la semana pasada, el viernes, cuando estuviste comentando o hablando sobre la producción secundaria, cómo el papel de los descomponedores es muy importante en la estructura de las redes tróficas y vamos a ver principalmente su importancia y vamos a ver cuáles son los factores que lo regulan. Aquí tenéis algunas de las imágenes que vamos a ver a lo largo de esta clase y luego la siguiente hora a las 12, a la 1:30. Profesor, me dicen que lo de la asistencia no está puesto. No sé si ha habido algún error o... Es verdad, luego lo pongo, ¿vale? Cuando termine. Sí, que no era por... He subido el tema y se me ha olvidado poner la asistencia. Vale. No, era por, como solamente... me lo has dicho, para comunicárselo. Vale, sí. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver en este tema es un poco definir en qué consiste la descomposición. Vamos a ver cómo se calcula la tasa de descomposición. Para eso vamos a ver un pequeño ejercicio y vamos a ver qué valores tiene la tasa de descomposición de lo que llamamos el liter, que básicamente es la hojarasca, porque vamos a ver también cómo se descompone la madera principalmente. Y luego también qué factores están regulando la descomposición del liter. Principalmente tenemos tres aspectos importantes. Por un lado, el clima. Vamos a ver qué factores son los principales que regulan la descomposición, pero principalmente son la temperatura y la precipitación. También vamos a ver cómo las características del material que se está descomponiendo es muy importante a la hora de determinar la tasa de descomposición. Y también otro aspecto importante son la concentración de nutrientes en el medio, que también afectan a la tasa de descomposición. Y luego nos centraremos ya en la segunda hora en ver poco más acerca de la descomposición de la madera. En qué grado es diferente de la descomposición del liter, cuáles son los factores que la regulan y por último, cómo puede afectar el aumento del CO2 en la atmósfera a este proceso y veremos algunos aspectos aplicados. Bien, cuando hablamos de la descomposición, siempre se nos vienen a la mente imágenes como la que os he puesto aquí, pues una fruta descomponiéndose, un pan con moho o cualquier otro alimento que se nos está descomponiendo y por tanto tenemos siempre la idea de que es algo negativo, que está asociado a aspectos negativos como el mal olor, sintomático de lo que podría ser la muerte, el envejecimiento y por tanto como algo indeseable, ¿no? Entonces este concepto pues en cierta manera es erróneo, puesto que la descomposición es un proceso fundamental, porque gracias a los descomponedores pues se disgrega la materia muerta transformándola en sustancias orgánicas. Aquí veis algunas de las figuras que os puse cuando estuvimos hablando de la producción primaria, en la que se esquematiza el flujo de energía a partir principalmente de la radiación solar, por lo tanto tenemos un flujo unidireccional, y luego tenemos el ciclo de la materia, que está ligado de cierta manera al flujo de energía, pero en el que vemos como los diferentes eslabones de las redes tróficas o de las cadenas tróficas, como pueden ser los productores primarios, las plantas, los herbívoros, los carnívoros de primer orden, etcétera. Todo ese tipo de niveles tróficos al final, bien por la muerte de parte de su organismo, como en el caso de la hoja cuando se cae hojas al suelo o tallos, o bien cuando se mueren los individuos completos, forman parte de lo que es la materia orgánica del suelo, que gracias a los descomponedores pues permiten que esa materia orgánica se disgregue y forme parte de nuevo del suelo para que sea asimilable gran parte de los nutrientes por parte de la planta, de forma que no tenemos una pérdida de elementos del sistema. Entonces,
un eslabón importantísimo gracias al cual pues, puede mantenerse la vida usando esos recursos de manera indefinida, ¿no? Por tanto, es fundamental que existan los descomponedores y por tanto tenemos que quitarnos esa imagen negativa del proceso de la descomposición. Aquí os pongo también la descomposición de un animal, en la que a lo largo del tiempo pues, se puede observar cómo va desapareciendo las partes más blandas y lo que nos queda al final son los huesos, las partes más duras. O en el caso de la foto que tenéis aquí, de un árbol en que hay hongos que están aprovechando la materia muerta, la corteza y parte de la madera muerta, para mineralizar y convertir en sustancias nutritivas esa materia orgánica. De todas maneras, la descomposición se considera que es un proceso bastante complejo. Supone, por un lado, lo que es la liberación de la energía que está dentro de la materia orgánica, que la podemos ver liberada en forma de calor o pasando a otros niveles, a otros organismos, y la conversión de esos compuestos orgánicos en nutrientes que van a usar las plantas, nutrientes inorgánicos que van a usar las plantas. Cuando hablamos de un proceso complejo, se refiere a que conlleva una serie de fases distintas, desde la lisiviación, que es la pérdida de fluido, la fragmentación, que es la rotura en trozos más pequeños por parte de muchos organismos, y cambios que se dan en tanto su estructura física como química, en la que participan muchos organismos que están ingiriendo y excretando esos productos. Por tanto, reconocemos eso, que la descomposición es un proceso complejo. No vamos a ver gran parte de los mecanismos de la descomposición, pero sí vamos a ver qué factores principalmente están regulando esa tasa de descomposición. Esa complejidad también viene determinada porque la descomposición está llevada a cabo por una gran variedad de organismos. Los principales son los hongos, que lo tenéis aquí, y las bacterias. He puesto aquí una foto de hongos, del cuerpo fructífero, de las setas y de las bacterias, que descomponen, son gran parte de los descomponedores de la bacteria principalmente de materia animal, los hongos principalmente de material vegetal, y luego también tenemos otros organismos que se llaman detritívoros, principalmente porque lo que hacen es fragmentar la materia orgánica en trozos más pequeños, de forma que pueden actuar mucho mejor las bacterias y los hongos. Y también tenemos las lombrices como otro de los grupos importantes que llevan a cabo la descomposición al procesar la materia orgánica y liberar esos nutrientes al suelo. Aquí tenéis de igual manera la cadena trófica, desde la captación de la radiación solar por parte de las plantas, como los herbívoros se comen parte de esa biomasa. Los herbívoros son comidos por los depredadores, ¿no? Y luego por depredadores de segundo orden. Y toda esta materia de organismos muertos, de heces o de parte de los individuos, pues forman parte de la materia orgánica que tenéis aquí, que va a ser descompuesta por hongos, bacterias o lombrices y que originan de nuevo los nutrientes que pueden ser absorbidos por las plantas. Pero antes de centrarnos en la descomposición, vamos a hablar de un proceso importante que se suele dar en las plantas, que es la senescencia de las hojas principalmente, porque antes de tirar las hojas, las plantas aprovechan gran parte de sus nutrientes y sus carbohidratos antes de tirarlo. Y aunque esto no se considera descomposición, sí es el paso previo de la formación de lo que se llama el líter de la hojarasca, y es un proceso fundamental de las plantas porque les permite absorber muchos de los nutrientes que necesitan. Es más fácil para una planta, mucho más rentable económicamente, destruir las proteínas que tiene esta hoja
verde, de forma que la va disgregando, va asimilando esos nutrientes y lo transporta a través de las ramas a órganos de almacén, que pueden ser el tronco o las raíces, para que en la próxima primavera se vuelva a usar esos nutrientes para formar nueva hoja. Entonces ese proceso es mucho más barato desde el punto de vista del gasto energético que si tirara la hoja en verde y tuviera que esperar que los organismos disgregaran ese material, formaran nutrientes inorgánicos para ser asimilados por las raíces. Ese proceso es mucho más largo y más costoso que si la planta pues hace este proceso se llama de retranslocación. Entonces aquí os pongo una imagen que nos resume un poco la circulación de nutrientes en un ecosistema terrestre, en un bosque, en la que tenemos la producción primaria neta, que está ocasionada principalmente por la actividad fotosintética de las plantas, y cómo antes de caer la hojarasca se produce esa rotura de compuestos orgánicos, principalmente proteínas u otros compuestos que sirven para retraslocar esos nutrientes y energía a otros órganos antes de tirarlos. De forma que la caída de la hojarasca, una vez que se ha terminado ese proceso de retraslocación, pues forma parte de la materia orgánica muerta. Hay muchos estudios que estiman el porcentaje de nutrientes que es retraslocado, pero por dar un valor medio, pues está en torno al 50%. Es decir, que de toda la cantidad de nitrógeno que tiene una hoja, el 50% se retrasloca y pasa a formar parte del almacén de esos nutrientes, que pueden ser tallos o las raíces. Y también vemos en esta tablita cómo el porcentaje de retraslocación puede ser variable en función de la especie. Puede haber algunas mucho más eficientes que llegan al 60 o al 70%, como el pino de Virginia, otras un poco menos, como por ejemplo puede ser el plátano o el carpe americano, que puede llegar a menos del 50%. Pero por dar un valor teórico, estaría en torno a un valor medio, en torno al 50%. La retraslocación es que vuelve a incorporarse al tejido vegetal ese nitrógeno. Ese nitrógeno, exactamente, forma parte se almacena, por ejemplo, o va a formar nueva hoja si la época sigue siendo favorable, pero imagínate que es, por ejemplo, un árbol caducifolio, pues normalmente cuando empieza a hacer los días más cortos, reconocen esa señal y empiezan a romper las proteínas de su hoja y forman compuestos fácilmente de transportar, ricos en nitrógeno, que lo acumulan en el tallo o en la raíz. Y entonces tira la hoja. ¿Vale? Entonces es una forma de aprovechar esos nutrientes antes de tirarlos. Bien, bueno, una imagen para que veáis cómo se hacen los estudios de la descomposición. Bueno, me faltaba comentar en esta figura que la caída de la hojarasca, esta materia orgánica muerta, pues ya empezaría a acumularse en el suelo, que con la actividad de los hongos, las bacterias y los detritívoros empiezan primero a romper y a colonizar ese material y van disgregándolo de forma que van liberando sus nutrientes al suelo. Entonces, ¿cómo se estudia la tasa de descomposición? Bueno, pues normalmente lo que se suele hacer, nosotros en nuestro departamento hemos hecho algunos estudios formando parte de la tesis doctoral, y aquí pongo una imagen en la que resumo cómo podría ser un experimento de descomposición. Se basa en estar primero hojarasca fresca, es decir, recién caída. ¿Por qué? Porque si cogemos hojarasca que ya está en el suelo y ya ha empezado el proceso de descomposición, nos estamos perdiendo las primeras fases, ¿no? Entonces vamos al campo y justo cuando se están cayendo las hojas, dependiendo de las especies, pues sí sabemos en qué época se está cayendo la hoja,
se pueden poner unos cestos para recoger esa hoja y volver, o bien recogerla directamente del suelo en las primeras capas, ¿no? Aquella que vemos que no tienen signo de descomposición. Entonces, cogemos una bolsa de hojarasca, nos la llevamos al laboratorio y obviamente unas bolsas de nylon. Aquí veis unas bolsitas de como tela de visillo que se cosen. Eso hace falta pues manejar un poquito la máquina de coser para hacer estas bolsitas, que pueden tener unos 10 centímetros por 8 o algo así. Y se coloca, bueno, la malla, es decir, los orificios de esa bolsita también son importantes. Normalmente se suelen coger con 1 milímetro de orificio. Eso permite que puedan entrar hongos, bacterias y algunos insectos detectívoros, pero también hay trabajos que lo hacen un poquito mayor para que entren otros tipos de organismos. El problema es que si lo hacen mayor, se pierde más material por esos orificios, ¿no? Entonces tiene que tener un compromiso ahí en que deje pasar algo de la microfauna, pero que no se te pierda material. Vale, entonces en cada de esas bolsitas pues echamos, imaginaos, 200 gramos de hojarasca, ¿vale? Y se hacen 24 bolsitas por cada especie o tratamiento que queramos hacer. Entonces nos vamos al campo y esas 24 bolsitas se colocan echando como 2 centímetros de suelo sobre ellas. Se coloca en diferentes zonas del bosque y se localiza de alguna manera para volver, porque hay que volver al cabo de, imaginaros, cada mes vamos recogiendo de esas 24 2 bolsitas. Entonces la ponemos, imaginaos ahora, dentro de un mes, en junio, iríamos y cogeríamos 2 bolsitas de esas 24, en julio iríamos y cogeríamos otras 2 bolsitas, así sucesivamente hasta que en mayo del año 2021 terminamos de recoger esas 24 bolsitas. Por tanto, tenemos como 2 réplicas para cada tiempo. Y lo que hacemos es, cuando se recoge esa bolsita, se limpian, se quitan restos que pueda tener la hojarasca de polvo, tierra que se le haya pegado, se secan 50 grados y se pesan. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el tiempo? Pues que esos 2 gramos, pues al cabo de un mes van a ser 1,8 gramos, al cabo de 2 meses se puede convertir en 1,6, así sucesivamente. Lo que estamos viendo es que se está perdiendo parte de esa materia, porque se está disgregando por los organismos descomponedores, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es representar aquí, veis el porcentaje de masa original remanente, estos son el 100%, se ponen en tantos por ciento o en tantos por uno, y veis cómo al cabo del tiempo, en el caso de 60 días, pues se ha cogido y pesa un poquito menos, a 120, 180, así sucesivamente. Aquí podéis observar cómo tenemos 3 especies, el plátano de sombra, el roble blanco y el arce rojo, en la que vemos cómo se puede observar cómo el arce rojo pues está disminuyendo más rápido su masa original. Fijaros que al cabo de un año pues no llega a ser ni el 40%, mientras que en el caso del plátano todavía tenemos casi un 70% al cabo de un año. Vale, ¿cómo se analizan estos datos? Bueno, pues aquí tenéis un recorte de un artículo en la que se describe cómo se calcula la tasa de descomposición, que es realmente una exponencial negativa. Y este porcentaje, este valor, es decir, tenemos siempre, en el caso que os he puesto, tenemos 2 gramos, pues el primer punto sería 2 gramos sobre 2 gramos, sería 1 o un 100%. El siguiente punto, 1,8 sobre 2, pues sería un tanto por ciento y así sucesivamente. Entonces, vamos a ajustar a esta ecuación y que es este porcentaje, que es igual a E, al número E, elevado a K por T. T es el tiempo y K es lo que queremos calcular, que es la tasa de descomposición. Para hacerlo esto más fácilmente se toma el logaritmo. Es decir, el logaritmo neperiano de toda esta ecuación sería el logaritmo de I, que es igual a menos K por T, ¿vale? Porque sería el exponente, que el logaritmo neperiano de este número sería
menos K por T, donde K es la tasa de descomposición y suele tener un valor negativo, porque fijaros que tiene una tendencia negativa, no está disminuyendo conforme aumenta el tiempo, ¿vale? Pero normalmente para trabajar se ponen valores positivos, ¿no? Es decir, que se coge el valor absoluto y no se habla en valores negativos. Bien, aquí he puesto un ejemplo que lo voy a colgar en Moodle para que sepáis cómo se calcula, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es representar el logaritmo de la masa remanente, de lo que queda. El logaritmo de 1 es 0, ¿vale? Y como tenemos valores por debajo de 1, yo lo he trabajado en tantos por 1. Entonces, tenemos el valor máximo es 1, que es el 100%, y ya los siguientes serían menores de 1. Por eso aparecen valores negativos aquí, porque el logaritmo de un valor menor de 1 tiene un valor negativo. Vale, entonces os he puesto dos ejemplos para que veáis cómo se hace. Se hace, aquí he puesto 5 puntos, ¿vale? Y ajusto a una regresión lineal pasando por el punto 0. Entonces veis aquí que el R cuadrado es muy elevado, 0,92, y el valor de K es menos 4,17. ¿Vale? Tendríamos un valor de descomposición K, que esta es la que nos vamos a usar, la que se suele utilizar, que es menos 4. ¿Vale? Como os decía, se suele hablar en positivo, se pone en valor absoluto para hablar y no liarnos a la hora de decir, claro, porque esta tasa es muy elevada, claro, pero menos 4, imaginaos que si comparáramos estas dos, para que veáis por qué se pone en valor absoluto. Es muy elevada, pero un valor de menos 4 es menor que menos 8, porque menos 8 es un valor más alto. Pero por eso es conveniente pasarlo a valor absoluto y se dice, pues 4,7 es una tasa de descomposición mucho más alta que 0,82. ¿Vale? Entonces, aquí he puesto la especie A, que tiene una tasa de descomposición de 0,82, y la especie B, que sería esta en color marroncito, pues sería la que tiene una tasa de 4,17, ¿vale? Si pusiéramos esto en porcentaje, como la figura que tenía anteriormente, nos daría exactamente igual. Los valores de K serían iguales, ¿vale? Podéis hacer un ejemplo y os va a salir, los logaritmos van a ser positivos, pero va a salir exactamente igual el mismo valor. Bueno, ¿qué valores tenemos de K cuando se hacen revisiones de tasas de descomposición de la hojarasca? Este es un artículo que os voy a poner de Zhang, que hizo una revisión en Journal of Plant Ecology de muchos experimentos que habían utilizado la técnica de las bolsitas de hojarasca, por eso pone aquí valores de K de hojas, y esto es la frecuencia relativa. Fijaros que gran parte, casi el 40% de los datos de muchos experimentos están con valores de 0,3 y casi el 20% de 0,5. Es decir, que la mayor parte de la descomposición, los valores más normales de la descomposición de la hojarasca está entre 0,3 y 0,5, ¿vale? Bueno, ¿qué significan esos valores? Aquí he puesto, según la ecuación esta que comentábamos, para una especie que en un año se descompone un 50%, es decir, que el valor de I es 0,5, el valor de K es 0,69, ¿vale? 0,69, que os pongo de dónde viene este cálculo, ¿no? Porque el logaritmo de 0,5 es igual a menos K por un año, ¿vale? Entonces K, el valor del logaritmo de 0,5 es menos 0,69, pues K sería igual a 0,69. ¿Vale? Entonces, fijaros que en el caso este estamos comparando, pues tardarían algo más, porque la tasa es menor, tardaría más de un año, la mitad. Aquí os he puesto otro ejemplo. Dice, por ejemplo, para una especie que se descompone un 50% en un año y medio, el K vale 0,46. Y para
una especie que se descompone en medio año sería 1,38. Y fijaros, los valores más altos de valor de 4 corresponderían a una especie que en 2 meses se ha descompuesto el 50%. Pero fijaros que son valores, o sea, hay una frecuencia muy baja de este tipo de hojarasca que se descompone muy rápido. Entonces, la mayor parte de los estudios, pues, consideran que los valores más normales están entre 0,3 y 0,5, pues que sería que aproximadamente la mitad de la masa tarda en descomponerse 1 año y medio o un poquito más, ¿vale? Por eso más o menos esos serían los valores más comunes. Lo que vamos a ver es, bueno, ¿cuáles son los factores que están regulando la descomposición de la hojarasca? Y básicamente podríamos decir que son 3, ¿no? Por un lado es la calidad del material a descomponer. Ahora vamos a ver a qué me refiero con la calidad del material a descomponer. Por otro lado sería el clima, en la que principalmente estaría la lluvia, la precipitación anual y la temperatura. Y por último, pues tendríamos el suelo, las características del suelo y también la disponibilidad de nutrientes del suelo, ¿no? Como factores, se podrían decir, de disponibilidad de nutrientes en el suelo. Bueno, vamos a ver de la calidad de la hojarasca. Bueno, pues esto es un experimento que tuve la de vivirlo casi directamente, ¿no? Porque es un experimento clásico de un amigo mío, Antonio Gallardo, y José Medino, que fue mi director de la tesis y que trabajan en la Universidad de Pablo de la Vide. Y esta figura, pues, de un artículo suyo que publicaron en Ecology en el año 1993, fue uno de los trabajos más importantes que se hicieron sobre descomposición. Y ellos estudiaron hojarasca de especies mediterráneas, considerando, creo que fueron hasta 16 especies, me parece que fueron de matorrales y árboles de ambientes mediterráneos. Y además de las diferentes características de las especies, pues tuvieron el interés de hacerlo en 2 ambientes distintos. Por un lado en Doñana, en el Parque Nacional de Doñana, que es más seco, y en la Sauceda, que no sé si conocéis la Sauceda, pero está en el Parque Natural de los Alcornocales. Y ahí llueve muchísimo más, en términos, pues como unos 1.600 litros al año aproximadamente. Entonces, ¿qué vieron en este trabajo? Pues por un lado, que la pérdida de la masa al cabo de 1 año, pues que estaba muy determinada por 2 factores. Por un lado, la dureza. Fijaros como aquí la pérdida de masa, que se corresponde con una tasa de descomposición muy elevada, son de hojas blandas. Ahora veremos, ahora os explico un poco más cómo se determina la dureza de la hoja, que os he puesto al final de la diapositiva un aparatito que medimos la dureza de la hoja. Y aquí podéis observar como las hojas más blandas, aquí se representa 2 ejes. Por un lado, la dureza de la hoja blanda, es decir, hojas que se rompen muy fácilmente y hojas muy duras, pues fijaros cómo hay un descenso de la tasa de descomposición, de la pérdida de masa, con la dureza de la hoja, ¿vale? Es decir, que, bueno, eso sería lógico pensar, una hoja más dura pues va a tener mayor dificultad para que vayan organismos detritívoros a romper, pero también las bacterias y hongos van a tener mayor dificultad a la hora de entrar en la estructura de la hoja y poder descomponerlo. Y además, otra cosa que ellos descubrieron es que el nitrógeno, la concentración de nitrógeno también estaba influyendo, ¿no? De forma que cuanto más nitrógeno tenía, la hojarasca pues más rápido se descomponía. Eso es debido porque los microorganismos están ávidos por coger nitrógeno del suelo, y entonces una hoja muy rica en nitrógeno
permite que se desarrollen muy rápido las colonias de bacterias y de hongos y permite disgregarlas muy rápido. Entonces, esas dos características, hojas blandas y con alta concentración de nitrógeno, permite que la tasa de descomposición sea muy elevada. Y al contrario, hojas que son más duras y con menor contenido de nitrógeno, pues se descomponen más lentamente. Al final, luego si me da tiempo lo explico un poco, pero al final quiero avanzar un poquito, pero al final os he puesto una diapositiva que muestra un aparatito que tenemos hecho y que fue muy similar al que usó Antonio Gallardo para determinar la dureza de la hoja. Y luego, como os comento, lo explico si me da un poco de tiempo. Vale. En este ejemplo, en esta figura, también podemos observar cómo en un experimento en lo que se puso paja y se observa que cómo va desapareciendo el carbono en diferentes compuestos. Fijaros que tenemos aquí una línea morada, pues desaparece los primeros días pues, rápidamente y luego de una manera muy lentamente. ¿A qué se debe esta primera fase tan rápida? Bueno, pues fijaros que cuando se estudian los diferentes compuestos, entre ellas las proteínas y la celulosa, fijaros cómo esta primera línea y esta se parece mucho a la dinámica que tiene el carbono total, ¿no? El carbono total estamos considerando carbohidratos, proteínas y otros compuestos, ¿no? Entonces, fijaros como la primera fase, esta primera fase de una rápida pérdida de carbono se debe a la pérdida de descomposición o la descomposición de glucosa, de celulosa, que son más rápidas, ¿no? En cambio, la que tenéis aquí en color naranja tarda mucho más en descomponerse y por tanto pues tardaría, esta es la última fase en la que ya no hay tanta glucosa y monosacáridos que se rompen fácilmente, seguido por la celulosa y celulosa, lo que queda es más principalmente lignina y eso es muy difícil de romper porque son cadenas más complejas y los organismos les cuesta más trabajo romper la lignina. Por tanto, ahí se puede ver cómo el proceso de la descomposición depende de la composición. Principalmente, si tiene mucha lignina, pues va a tardar más en descomponerse. Y aquí veis, tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas acuáticos, como el porcentaje de masa remanente, fijaros que esto es un poco lo contrario, cuanto más queda, es que se descompone más lentamente, ¿vale? Es decir, que estas se descomponen lentamente, mientras que una especie que solamente queda el 40%, pues se ha descompuesto más rápidamente. Entonces, ¿qué vemos en el eje de las X? Pues el contenido inicial de lignina. ¿Qué patrón observamos? Pues que aquellas especies que tienen un contenido de lignina bajo se descomponen rápidamente y en cambio las especies que tienen una concentración de lignina muy elevada, hasta casi el 40%, pues observamos que se descomponen lentamente porque todavía nos queda casi el 70%. Este patrón que aparece en ecosistemas terrestres es muy similar cuando vemos la descomposición en ecosistemas acuáticos. Es decir, muchos de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, arroyos, ríos, en los que están rodeados por bosques, ¿no? Por árboles que dejan caer su hojarasca en el lecho del río, pues esa hojarasca se descompone dentro del agua y también tiene un comportamiento muy similar a lo que ocurre con los ecosistemas terrestres, ¿no? Que cuando el material tiene menos lignina, se descompone más rápidamente que cuando tiene mucha lignina, ¿vale? Entonces, eso es un patrón similar, por tanto, podemos decir que la lignina está controlando de una manera fuerte la tasa de descomposición. Bien, bueno, ¿y qué vemos en relación con el clima? Vuelvo de nuevo a los experimentos de Antonio Gallardo y José Merino, que publicaron en Ecology, y que esta figura procede del libro de Moyes, de ecología, que lo tenéis
en la biblioteca, no sé si lo podéis acceder de forma electrónica, pero voy a poner un texto de este experimento porque es interesante ver cómo lo realizaron y la conclusión. En este caso representa solamente una de las especies que ellos estudiaron, que es el fresno, Frasinus angustifolia, en dos zonas, ¿no? En Doñana, que tiene una precipitación de unos 500 milímetros de precipitación anual, y la Sauceda, que llueve muchísimo más del doble, en la que llueve con una media de 1.600 milímetros al año. Entonces, aquí podemos observar, teniendo el mismo material, pues cómo es la pérdida de masa. Fijaros que en Doñana, al cabo de 2 años, se había perdido el 62% de la masa de fresno. En cambio, en la Sauceda, con una precipitación mucho mayor, pues la descomposición llegó a ser el 94%, es decir, que se había descompuesto muy rápidamente. ¿Qué podemos decir, por tanto? Pues que el clima, un clima más lluvioso, va a permitir una mayor tasa de descomposición, porque los organismos descomponedores necesitan un ambiente húmedo para que sus poblaciones pues, se desarrollen bien y puedan crecer rápidamente. Bien, volvemos ahora al experimento de Zhang, en la que hicieron la revisión. Esto es el artículo que os puse, o la figura que os puse acerca del valor de K. Y aquí lo que podemos ver es la relación de muchos estudios en las que estudiamos el valor de K. Recordad que gran parte de los valores de K estaba entre 0,3 y 0,5, pero tenemos valores hasta 4. Y tenemos el valor de MAT, que es la temperatura media anual. MAT es la temperatura media anual. Y por otro lado también tenemos la temperatura media la precipitación media, que se representa como MAP, Mean Annual Precipitation. Que tenemos pues valores hasta de 6.000 litros por metro cuadrado. En Córdoba estaremos pues, más o menos por aquí, pues, 500, 600 litros al año. Y de temperatura pues estaremos más o menos por aquí, 16, ¿vale? Bueno, ¿qué observamos en esta figura? Bueno, pues vemos que hay una relación significativa para la temperatura. Veis el valor de P, 0.001. Y de igual manera también para la precipitación, el valor de P es significativo. Esto nos indica que hay una asociación entre la tasa de descomposición y bien la temperatura o bien la precipitación. Ahora, lo importante también es ver el valor de R cuadrado. Fijaros, aquí el valor de R cuadrado es 0,28, que si lo multiplicamos por 100, nos está indicando que el 28% de la variación que tenemos en la descomposición está explicada o asociada a la variación que tenemos en la temperatura, un 28%. No es mucho, pero fijaros que solamente ese valor, un valor de una variable de un sitio, ya nos está dando una gran parte, casi un tercio, de la variación de la tasa de descomposición. Teniendo en cuenta que estas variaciones también son de diferentes materiales o con diferentes precipitaciones o con otros factores muy distintos. En cambio, la precipitación, que es la que tenemos aquí más abajo, a pesar de ser significativa, vemos que el R cuadrado es muy bajo. Redondeando sería 0.06. Y eso implicaría que, multiplicando por 100, que el 6% de la variación en la tasa de descomposición se explica por la variación en la precipitación. ¿Y qué podemos decir? Bueno, pues que realmente es muy bajo. Un 6% nos quedará un 94% sin explicar, ¿no? Entonces, lo que podemos decir que en el caso de la descomposición del líter, de la hojarasca, pues aparece mucho más regulado por la temperatura que por la precipitación, ¿vale? Esto es
en relación a esta revisión de mucho trabajo en la que se combina todo. ¿Vale? Bien. Bueno, como decía antes, a veces, y como expliqué en el tema de la producción primaria, a veces estas variables climáticas, temperatura o precipitación, de forma aislada no contribuyen mucho a explicar lo que sería los procesos biológicos. ¿Por qué? Porque podemos tener una temperatura, por ejemplo, cálida de 20 grados, pero no llueve nada. Por tanto, la disponibilidad de la humedad va a ser muy baja y el crecimiento de ese organismo va a ser muy lento. Por el contrario, podemos tener una precipitación muy elevada, pero que haga mucho frío. Y entonces, en este caso, el crecimiento de ese organismo va a estar muy limitado por la temperatura. ¿Qué variables podemos hacer que combine esos dos factores? Pues una de las variables que es más sintética es la evapotranspiración real, ¿vale? No es la potencial, porque la potencial se mide, no sé si lo sabéis, pero lo explico así brevemente, pues con un barreño de agua que está relleno, es 1 metro cuadrado, imaginaos una piscina que tiene una regla y estamos midiendo lo que se evapora al día. Claro, aquí en agosto, por ejemplo, pues se evaporaría muchísimo porque hay mucha radiación y tenemos un bidón de agua que se está evaporando. Pero eso es la potencial. Sería cuando hubiéramos. En agosto realmente el suelo está muy seco y no se evapora nada, ¿vale? Por tanto, es la evapotranspiración real la que realmente nos está diciendo si hay disponibilidad de agua y si hay temperaturas como para que haya evaporación y transpiración de las plantas. Vale, bueno, pues esto lo cuento porque una de las variables que mejor explica la descomposición es la evapotranspiración. Entonces aquí tenéis la evapotranspiración real en milímetros por año con respecto a la descomposición. Recordad que la tasa de descomposición estaba en valores negativos. Aquí lo ha puesto en valores negativos, pero recordad que siempre se suele poner en valores positivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque menos 0,1 es mayor que menos 0,9. Entonces se debería poner en valor positivo y lo que nos indicaría que, fijaros que esto es la tasa de descomposición en la tundra con respecto a bosques de roble en Tennessee, pues observamos que hay un incremento de la tasa de descomposición con la evapotranspiración real. Es decir, que cuanto más disponibilidad de agua, un clima más cálido, mayor va a ser la tasa de descomposición, ¿vale? Y esto es muy similar a lo que ocurre con la producción primaria. Si recordáis lo que vimos con la producción primaria, pues estuvimos observando que también se relacionaba muy bien con la producción primaria. Fijaros que aquí no he puesto el R cuadrado, pero se puede observar que la distancia que existe entre la línea y los puntos es muy pequeña y eso nos está indicando que el R cuadrado va a ser muy elevado. ¿Vale? En la figura no venía, esta línea la he puesto yo para que sepáis un poco la tendencia y no venía el valor de R cuadrado en esta figura, pero se puede suponer que es bastante elevado. Bueno, y como de importante hemos visto que la calidad es importante, ¿verdad? La calidad de la hojarasca. Hemos visto que el clima es importante, principalmente hemos visto la temperatura, pero que también la evapotranspiración puede ser un factor importante. Bueno, pues el trabajo que os puse anteriormente, en el que estábamos viendo la tasa de descomposición y su relación con el clima, pues en este estudio de Zhang, en Journal of Plant Ecology, hicieron una técnica en la que tienen una variable dependiente que es la tasa de descomposición y tenía muchos factores que están afectando. Pues, ¿cuáles son los factores? Pues la temperatura, tenemos la precipitación, tenemos la concentración de nutrientes de la hoja, tenemos la concentración de lignina, etcétera, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues con todos estos datos que tenemos,
vamos a hacer un modelo causal, una técnica estadística que se llama modelo causal o ecuaciones estructurales o path analysis, también se puede llamar, que consiste en hacer un diagrama como el que tenemos aquí. Nosotros tenemos nuestra hipótesis y le damos esto a un programa especial, que lo podemos hacer con R o con estadística, con algún programa que hacen específicamente este tipo de análisis. Y aquí vemos el valor de nuestra variable dependiente, el valor de la tasa de descomposición. Fijaros que todas las flechas están llevándonos a ver cuál es el impacto o cuál es el efecto que tiene sobre la tasa de descomposición. ¿Y qué vemos aquí? Pues fijaros, un efecto importante es de la temperatura. ¿Veis aquí? 0,78 tiene un efecto importante que cuanto más temperatura, mayor es la tasa de descomposición. ¿Vale? Tenemos también la precipitación. Fijaros que hay un efecto muy pequeño. Cuando se tienen en cuenta todas las relaciones, el efecto es muy pequeño, desaparece. Y luego quiero que veáis esto importante de la calidad. Por un lado, TN es la concentración de nutrientes, y fijaros cómo tiene un efecto positivo, es decir, cuanto más nutrientes tiene la hojarasca, mayor es la tasa de descomposición, y también está explicada por aquí hay una rata porque esto es negativo, ¿vale? Aunque lo ponga, me he dado cuenta cuando lo he colocado, una mayor cantidad de carbono con respecto a nitrógeno es que tiene mucha lignina y por tanto la tasa de descomposición disminuye. Por tanto, en este caso podemos decir que los factores que están contribuyendo a la tasa de descomposición son climáticos, principalmente la temperatura, y la calidad de la hojarasca. De forma negativa, os lo he puesto aquí, negativo con la relación carbono-nitrógeno, que significa que cuanto más carbono con respecto a nitrógeno, la hoja tiene mucha lignina y se descompone más lentamente, pero también influye la concentración de nutrientes total. Cuanto más nutrientes, pues mayor es la tasa de descomposición. ¿Vale? Eso lo vemos ahí. Este análisis que es muy interesante, por eso que os he comentado, ¿no? Porque nos permite saber de todos los factores que queremos estudiar cuáles son los efectos y cuáles son los más importantes. Vale, y por último vamos a ver cómo la descomposición pues también puede tener relación con la concentración de nutrientes en el medio. Esto es diferente a lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de nutrientes en la hojarasca, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando ponemos una hojarasca en un suelo que es más rico con nutrientes? O en arroyos que tienen mayor concentración de nutrientes. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? El efecto que tiene el medio en el que se incorpora esa hojarasca. Y vamos a ver dos ejemplos con arroyos, porque es donde se ha estudiado esto con más detalle, y se observa cómo la tasa diaria de descomposición en hojas de una misma especie, del tulipero, en Virginia, pues se incrementa con la concentración de nitratos en el arroyo. Es decir, que cuanto más concentración de nutrientes, permite una mayor tasa de descomposición, ¿vale? Es decir, que eso puede ser por varios motivos, porque hay una menor limitación de nutrientes para los microorganismos, de forma que están usando parte del nitrato que hay en el arroyo para formar su cuerpo y poder usar el material de descomposición como material degradable. De forma que podemos decir que cuanto mayor riqueza de nutrientes en los arroyos, mayor va a ser la tasa de descomposición. Y de igual manera se observa con el fosfato. Lo que pasa es que la relación con el fosfato, que la tenéis aquí, de igual manera es en arroyos tropicales. Bueno, el de Virginia no son arroyos tropicales, son arroyos subtropicales. Esto es, se representa la concentración de fósforo
en el arroyo con respecto a la tasa diaria de descomposición. Y fijaros que hay un incremento rápido cuando hay muy poquito de fósforo, hasta unos 50, aproximadamente unos 50 microgramos. A partir de ahí ya no influye, ¿no? Es decir, que aumenta rápidamente cuando hay limitación de fósforo, pero cuando ya hay suficiente cantidad de fósforo ya no hay un impacto importante de la concentración de fósforo. ¿Vale? Por tanto, esto nos permite pues, entender que la disponibilidad de nutrientes en el suelo y en el agua pues también está condicionando la concentración, la disponibilidad de estos nutrientes para aumentar la tasa de descomposición. Y bueno, ahora por último podemos ver esto en la muchos de los estudios de descomposición se han preguntado, bueno, ¿hasta qué punto las características de la hojarasca, esta que vemos aquí amarilla, no viene relegada por las características que tenían las hojas verdes? Es decir, las hojas verdes pues tienen, de cada especie, tiene unas características diferentes, por ejemplo, para defenderse de los herbívoros, con hojas más duras, y hasta qué punto estas características que han adquirido las especies son relevantes al proceso de la descomposición, ¿vale? Entonces, es lo que se llaman afterlife effects, ¿no? Los efectos después de la vida, ¿no? Es decir, que una hoja más dura, debido a la respuesta contra el herbívoro, pues puede hacer que esa hoja más dura también tenga una descomposición más lenta. En relación con eso, pues hicimos un experimento en la tesis de Enrique de la Riva, que la hizo conmigo, en la que estudiamos la descomposición en relación a una de las características que regulan el espectro económico de la hoja, que es el peso específico de la hoja. Cuanto más peso específico de la hoja, por ejemplo los encinares, se observaba que tenían tasa de descomposición más baja. Y el peso específico de la hoja está muy relacionado con la herbivoría. Si recordáis el experimento, el análisis de datos, pues el peso específico estaba relacionado negativamente con la herbivoría. Entonces, ¿qué observamos? Pues que las hojas de encinares que sean menos comidas también se descomponen más lentamente que otros tipos de hojas, como pueden ser los bosques de alisos. Aquí veis una hoja del aliso. Estos bosques los podemos encontrar en trasierras. Si os vais a los baños de Popea, ahí hay un bosquete de aliso y tiene una hoja muy finita, con poco peso específico foliar, y es muy fácilmente comida por los insectos, ¿no? De forma que este tipo de hoja no está defendida contra los herbívoros, pero se descompone muy rápidamente. Entonces veis aquí como el R cuadrado también es muy elevado y muy significativo, de forma que encontramos como el peso específico de la hoja está muy relacionado con esa tasa de descomposición. Bueno, y con esto pues termino esta primera parte, en la que hemos visto la importancia de la descomposición, hemos visto cuáles son la variación de las tasas de descomposición en la hojarasca y principalmente los factores que están regulando esa descomposición. El clima, hemos visto que principalmente es la temperatura, las características del material, pues principalmente la concentración de nutrientes y la cantidad de lignina o de carbono que está relacionada negativamente. Y en el último ejemplo hemos visto cómo los nutrientes pues, también están regulando una mayor disponibilidad de nutrientes puede determinar una mayor descomposición. Vale, pues mira, aquí lo que casi siempre se ha estudiado el tema de la descomposición intentando entender las características de la hojarasca, ¿vale? En términos de si la hojarasca es dura, si la hoja es mucho nitrógeno. Y entonces algunos trabajos han dicho, bueno, y esas características que tiene la hojarasca no serán propias de la característica que tenía la hoja cuando era verde. Y realmente eso es así. Si tú tienes una hojarasca que es muy dura, por ejemplo, imagínate
cuando vamos al patriarca y cogemos hojarasca de encina, esa hojarasca es dura, comparativamente con otra hojarasca que sea de, por ejemplo, de un árbol caducifolio, que es una hoja más blanda. Entonces, con esto del tema de afterlife effect, lo que se quiere corroborar es que realmente gran parte de las características de la hojarasca vienen subrogadas o vienen condicionadas por las características que tenía esa planta, esa hoja en verde. ¿Sí? ¿Alguien ha comentado algo? No sé. Entonces, lo que se observa o lo que se quiere ver es que estas características en verde están condicionando las características de la hojarasca. Y estas características en verde vienen principalmente de las características defensivas contra herbívoros. Por tanto, normalmente las hojas que están bien defendidas contra los herbívoros suelen tener una tasa de descomposición lenta, que es lo que se ve en la siguiente diapositiva cuando represento el peso específico de la hoja, que es una variable que se relaciona con la herbivoría, es decir, que cuanto más peso específico, menos se la comen. En el caso de la hoja de encina, pues esa hoja también se descompone lentamente. No sé si te ha quedado un poco más claro. Sí, no. ya lo entendí, sí. Vale, bueno, pues comenzamos entonces la clase con la segunda parte del tema de la descomposición. En este caso, lo que vamos a ver es el efecto sobre el crecimiento, lo que tenéis marcado, el afterlife, efecto después de la vida de la hoja, pues ya lo hemos visto en la clase anterior. Vamos a ver qué efecto tiene el crecimiento, o sea, sobre el crecimiento la hojarasca, y luego vamos a centrarnos un poquito más en la descomposición de la madera, porque hasta ahora lo que hemos visto es el líter, ¿no? La hojarasca, principalmente hojas que han caído en el suelo y que estamos viendo la descomposición. Y luego veremos los factores que regulan la descomposición de la madera. Veremos el efecto que tiene el aumento del CO2, si lo tuviera, y cómo lo podemos entender el efecto sobre la descomposición, y los aspectos aplicados, algunos aspectos aplicados. Bien, bueno, lo que viene a continuación es intentar de responder a la pregunta, bueno, y si echamos los diferentes tipos de hojarasca, ¿qué efecto pueden tener sobre el crecimiento vegetal? Podríamos pensar que al añadir la hojarasca se va a incorporar nutrientes y que podrían crecer más rápido. Y bueno, lo que hicimos fue un experimento en la tesis de Bárbara López Iglesias en nuestro departamento, conmigo, y hicimos un experimento con una herbácea muy común que es Dactylia glomerata. Entonces hicimos un experimento muy grande con muchísimas macetas en la que teníamos plantitas de Dactylia glomerata, y a cada una de esas plantitas le echamos hojarasca de diferentes especies leñosas que habíamos recolectado, ¿no? Lo que queríamos ver es, bueno, hasta qué punto Dactylia glomerata respondía a la adición de hojarasca. Podríamos pensar que se incrementaba, y si eso era igual o no en todas las especies, ¿vale? Y bueno, hicimos este experimento y de 3 meses recolectamos la planta, la parte aérea, la parte subterránea, para ver si efectivamente ha habido un efecto de la hojarasca. Y esto es lo que nos encontramos, lo que aparece aquí. Bueno, aquí se aparece la biomasa de la planta, la parte aérea es por encima de 0 y por debajo de 0 sería la parte subterránea. Queríamos ver tanto la parte aérea como la parte subterránea. El control es esta barrita que tenemos aquí, es lo que creció la planta sin adición de hojarasca, ¿vale? Y aquí que podemos observar, fijaros, había alguna hojarasca que
tripomas. O sea, el caso de AA, que es Ailanthus altísima, que es esta planta que tenemos aquí, que una hoja es una especie, curiosamente, es una especie invasora que crece muy rápido. La podéis ver en muchos parques. Es una especie que vino de América y que se encuentra en muchos parques. En el Parque Colón, en muchas zonas. Ailanthus creo que es asiática, ¿no? Creo Sí, recordar. perdona, es asiática. Es asiática, lo que pasa es que también ha colonizado América, es verdad, Sí. tienes toda la razón, es asiática y ha colonizado no solamente Europa, sino otros países del continente americano. Entonces, fijaros Una pregunta, cómo... una Sí, pregunta así rápida. ¿Las semillas crecen bien en suelo de nuestra sierra? En plan, porque yo he visto en medio de la meseta de Sierra Norte esta planta silvestre. En plan, ¿esta planta cómo? el ailanthus, que lo he visto creciendo por la zona de Cerro Muriano y eso. Que una planta que, pero ya dentro no, o sea, no dentro de la ciudad, sino ya fuera. Si Sí, esta sí, planta. por eso comentaba que crece muy bien, sobre todo cuando tiene mucha agua. Cuando tiene mucha agua crece muy bien, y sobre todo, por ejemplo, en el Parque Natural de Sierra Cardeña, en los arroyos, tuvieron que hacer un programa de erradicación de ailanto porque había colonizado algunos arroyos y estaba desplazando muchas especies autóctonas. Entonces crece bien en muchos tipos de suelo, es decir, que es independiente del tipo de suelo, pero preferentemente en suelo con bastante humedad. Y entonces ahí tiene una planta muy competitiva porque crece muy rápido usando el agua disponible y elimina especies autóctonas. ¿Vale? Claro. Entonces, fijaros, esta especie junto con Ficus carica, que es FC, pues incrementaron mucho la biomasa de dactilos. En cambio, otras especies no tuvieron un efecto significativo, no ni aumentó ni disminuyó. Y curiosamente, fijaros, hay otras en tono verde claro y rayada, tuvieron el efecto contrario, que es disminuir el crecimiento. ¿Vale? Y, ¿vale? Entonces, eso es curiosamente porque para especies caducifolias, que son, aquí se hace la media de las especies caducifolias entre las que se encuentra Ailanthus y Ficus, aumentaba, ¿vale? Algunas no, pero Ficus carica y Ailanthus sí. Y en cambio las espernifolias tenían una concentración, un efecto disminuyendo el crecimiento vegetal. ¿Y eso a qué se debía? Bueno, pues vimos que normalmente el crecimiento positivo se debía a un incremento en la concentración de nitrógeno en el suelo, es decir, que esta hoja tiene mucho nitrógeno y al descomponerse pues se liberan esos compuestos al suelo y por tanto asimilan a la raíz. Y en cambio, las perennifolias tenían muchos compuestos fenólicos que tienen un carácter inhibidor del crecimiento, ¿vale? Entonces, es una estrategia que tienen las plantas perennifolias pues, para que no compitan otro tipo de especies, ¿no? Y bueno, y eso es lo que vimos, ¿no? Que hay un efecto contrario dependiendo del tipo de especie, ¿no? No siempre es beneficioso a los primeros meses, que fue la etapa más rápida de la descomposición, y que eso depende de la composición química, concretamente del nitrógeno y de la concentración de fenoles. Bueno, y entonces aquí, sí. Perdona por interrumpirle, pero es que no entendí muy bien el planteamiento del experimento, que es para medir el crecimiento de Dactyloglomerata cuando se cultiva con otra especie vegetal. No, nosotros teníamos muchas macetas con plantulitas, imagínate, eran pequeñas, imagínate que creo que fueron más de 200 plantas, macetas, y cuando ya sigue creciendo y teníamos muchas plantas del mismo porte, se dio 2 gramos de hojarasca, ¿vale? Y entonces se cosechó una parte de las plantas antes de echarle y al cabo de 2 meses.
Entonces, lo que quisimos ver es el efecto de diferentes hojarascas sobre el crecimiento de Dactylia glomerata. Vale. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Lo entiendes bien? Sí. Vale. Entonces, lo que vimos es que el efecto hojarasca depende del tipo de especie y de su composición. Mucho nitrógeno, pues libera muchos nutrientes y la planta aprovecha esos nutrientes creciendo rápido, el caso de ailanto y de Ficus carica, pero en cambio otras como Fistula danifer, que está aquí, fijaros esta de aquí, del centro, que la planta crece muy poquito. ¿Por qué? Porque Fistula danifer, la jara pringosa, tiene muchos compuestos fenólicos que lo que tienen es un poder de inhibición del crecimiento de la raíz. Por tanto, bueno, vimos esos efectos positivos y negativos dependiendo de la composición de la hojarasca. Bien, en esta diapositiva lo que quiero que veáis es cómo hay lo que se llama un efecto retroalimentación, retroalimentativo de la disponibilidad de los nutrientes con la producción primaria. Entonces, partimos, por ejemplo, de una situación en la que tenemos un bosque, imagínate una formación vegetal en la concentración de nutrientes de la hoja. Eso redunda en que haya mucha producción primaria neta, porque al haber muchos nutrientes en la hoja, pues redunda en una producción primaria neta. Cuando se cae esa hojarasca, gran parte de los nutrientes están en la hojarasca y entonces determina una tasa de mineralización elevada, una mineralización rápida, que determina una disponibilidad alta de nutrientes, con lo cual se asimilan rápidamente por las plantas y determina una concentración de nutrientes alta en la hoja. Entonces es un ciclo que se va retroalimentando. Pero imaginaos que es lo contrario, ¿no? Que tenemos bajos nutrientes en la hoja, por ejemplo, los encinares o plantas que tienen baja concentración de nutrientes, su disponibilidad de nutrientes es baja, por tanto su producción primaria también es baja. Y cuando se incorporan esas hojarascas nutrientes al suelo, suele una concentración baja de nutrientes, que determina que la tasa de mineralización sea baja, por tanto la descomposición sea lenta, hay una baja disponibilidad de nutrientes, la asimilación es baja y mantiene una baja concentración de nutrientes. Es decir, que en cierta manera las formaciones que tienen baja concentración de nutrientes están ralentizando la disponibilidad de nutrientes en el suelo, porque eso les beneficia a ese tipo de especies. Si tuviera una hojarasca que pone rápidamente, podría ser sustituida por otro tipo de especies que aprovecharan mejor esos nutrientes. Entonces, como un mecanismo para mantener ese tipo de formaciones de crecimiento lento, de disponibilidad de nutrientes baja, de tasa de descomposición lenta, de forma que otras especies que necesitan rápidamente nutrientes no van a ser capaces de colonizar, ¿vale? Entonces es como una estrategia en la que se perpetúa el tipo de formación dependiendo de las características de las especies. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en la madera. La descomposición de la madera tradicionalmente ha sido poco estudiada. Ahora hay bastantes estudios, pero comparativamente con lo que se estudió a nivel del ITER, había poca información. Y eso contrasta bastante con la cantidad de madera que hay en muchos de los ecosistemas terrestres. Fijaros que los bosques, el 50% del carbono, que es gran parte de madera, está en ecosistemas terrestres y que una gran proporción de esta madera, de este carbono, está en forma de restos de madera en descomposición, sobre todo en bosques maduros. Entonces, es interesante conocer qué es lo que la regula y más teniendo en cuenta el efecto del cambio climático. ¿Qué dificultad tienen los análisis o los estudios de la descomposición de la madera? Pues que se tardan años. Veremos algunos experimentos en los que para alcanzar la mitad de la descomposición de la madera necesitamos más de 30 a 40 años.
Y eso implica un desarrollo metodológico que hasta hace poco no ha sido posible. Vale, entonces, como esto que os pongo aquí de Pietsch, que es un artículo en Oikos, que os lo pondré en la bibliografía, analiza diferentes factores, pero quiero que veáis principalmente el que he puesto con una flecha en rojo, que la tasa de descomposición de la madera estaba muy relacionada con la temperatura. En cambio, otros factores pues, no eran importantes. Por tanto, a nivel de clima, la descomposición de la madera está muy regulada principalmente por la temperatura. Y luego, a nivel de características de la madera, pues aquí os pongo también una tabla de una revisión de Whedon en Ecology Letters, que también os pondré la bibliografía en la carpeta. También se ven aquí, os he puesto marcado en rojo los aspectos de características de la madera que influyen en cierta manera en la descomposición. Entonces vemos que el porcentaje de nitrógeno de la madera influye positivamente. Esta es la estima. Un valor positivo significa que influye positivamente, al igual que el fósforo influye positivamente. Es decir, maderas que tienen mayor cantidad de nitrógeno y de fósforo, pues se descomponen más rápidamente. Y lo mismo ocurría, pero de forma contraria, con la relación carbono-nitrógeno, de forma que tenía un efecto negativo. Es decir, aquellas especies que tenían un alto contenido de carbono con respecto a nitrógeno, pues se descomponían mal. Por eso aparece aquí un efecto, un valor negativo, ¿vale? Por tanto, podemos decir que hay efectos dependiendo de las características de la madera. Hay maderas que tienen altos contenidos de nitrógeno y de fósforo y eso implica una descomposición más rápida. Y también otro factor importante que influye es la relación entre el carbono y el nitrógeno, como aparece ahí con un efecto negativo. Y eso nos da por ver también el efecto que tiene la descomposición de árboles del grupo del angiosperma con respecto a la gimnosperma. Entonces, aquí se representa para el valor medio de diferentes estudios del valor de la angiosperma con respecto al valor de la gimnosperma. La línea esta que aparece aquí punteada es la línea 1,1. Significaría que para un experimento en el que tenemos varias especies de angiosperma y de gimnosperma, la tasa de descomposición es exactamente la misma. Fijaros que aquí en este punto, por ejemplo, que aparece, tenemos la misma. ¿Qué es lo que observamos? Que la mayor parte de los puntos están por encima. ¿Qué significa eso? Pues que la angiosperma se descompone más rápidamente que la gimnosperma. Tan solo en este caso hay un estudio en el que la gimnosperma, que está en un valor de valor de K de 0,12, podríamos decir, mientras que aquí en la gimnosperma es de 0,05. ¿Vale? Entonces, tan solo en un caso, en un estudio, las gimnospermas se descomponen más rápidamente que las angiospermas. Las angiospermas pues son, por ejemplo, los pinos. Los pinos pertenecen a la gimnosperma, mientras que las angiospermas pues tenemos los quercus o cualquier otro grupo dentro de la angiosperma. Vale, entonces, por lo general, la madera de la angiosperma se descompone más rápidamente que la gimnosperma. Y también en esta figura lo que podemos observar es los valores. Si recordáis los valores de K de la descomposición de la liter, estaba entre 0,3 y 0,5, estarían por aquí. Fijaros que son mucho más bajos, ¿eh? Tenemos valores de 0,02, 0,05, es decir, que necesitan mucho más tiempo, como sería esperar, para descomponerse la madera. Y bueno, si hemos hablado aquí de diferencia entre angiosperma, en la descomposición de la angiosperma y la gimnosperma, ¿qué características tiene la madera de esta especie que nos hagan pensar que se descompone más rápidamente la angiosperma?
Bueno, pues aquí vemos algunas características de la madera. Por ejemplo, en relación con el nitrógeno, vemos que el porcentaje de nitrógeno es mayor en la angiosperma que en la gimnosperma. Ya hablamos que mayor concentración de nitrógeno determinaba una mayor tasa de descomposición. Si observamos el fósforo, también observamos que hay una mayor concentración de fósforo en la madera de la angiosperma con respecto a la gimnosperma. Por tanto, eso también podría darnos una pista de que por qué se están descomponiendo mayor la madera de la angiosperma. Y también observamos que la relación carbono-nitrógeno en la gimnosperma es algo superior. Está en torno a 500 frente a 200 en la angiosperma, aunque hay una gran variabilidad. Entonces, estas tres características, el mayor concentración de nitrógeno, mayor concentración de fósforo y menor relación carbono-nitrógeno, puede estar determinando la mayor descomposición de la madera de la angiosperma con respecto a la gimnosperma. Bien, aquí veis una figura en la que se puede ver la tasa de descomposición, que estaría aquí al 100%, esta sería la disminución de la densidad de la madera. Fijaros que para un 50%, para algunas especies necesitamos 7-8 años, pero fijaros para el pino, para la raíz del pino, por ejemplo, necesitaría más de 40 años. Para el tallo del pino, pues necesitaría unos 20 años. Entonces, esto es una revisión de Frechet con una metodología un poco distinta, en la que él pues, observa esta descomposición de la madera con troncos en diferentes estadios de descomposición. Y aquí lo que se estudia es el tiempo medio. El T1 medio es el tiempo en el que se pierde el 50% del peso. Que es esta variable que tenemos, esta línea punteada que tenemos aquí. Bien, en este trabajo también de Frechet, pues analiza diferentes características de la madera para ver qué se relaciona con una mayor descomposición. Fijaros, aquí pasa lo mismo. Un valor más bajo del T medio significa que se descompone más rápidamente. Es decir, que esto significa que se está descomponiendo más rápido que estas que aparecen aquí. Entonces, ¿qué observamos? Pues que la madera que se descompone más rápidamente tiene concentraciones de lignina bajas. La lignina, como vimos también con la hojarasca, es un compuesto que da estructura a la hoja o a la madera, pero que es muy difícil de descomponer. Son muchas cadenas de carbono enlazadas de manera con un enlace fuerte que es difícil de romper, y hay pocos organismos que sean capaces de romper ese enlace. Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues que maderas que tienen mucha concentración de lignina, pues como este punto de aquí, pues tarda mucho tiempo en descomponerse. Lo mismo con el contenido de materia seca. Esto está relacionado con, si tiene mucha materia seca, hay poco citoplasma y por tanto al haber que hay muchas células, paredes celulares y lignina que está en cierta manera determinando esa baja descomposición. Y por otro lado, también se vio de una manera curiosa cómo también estaba relacionado con el pH de la madera. Es decir, que cuanto más neutro sea el pH, pues más rápido se descompone. En cambio, maderas que tienen pH más ácidos, pues se descomponen más lentamente, quizá por menor dificultad. Los organismos viven bien cuando están próximos al pH neutro. Si el pH es ácido, pues tienen más dificultades a la hora de crecer. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vemos de nuevo como algunas características de la madera, algunas características funcionales de la madera, como la composición, que preferentemente la lignina, el nitrógeno y la concentración de fósforo, pues pueden estar relacionados con esa descomposición más o más lenta de la madera. Bueno, y nos preguntamos a continuación
aparte ya de, vamos a terminar con las tasas de descomposición y los efectos que tiene tanto el clima como las características, pensar un poco, bueno, si estamos incrementando la concentración de CO2 de la atmósfera, ¿esto puede tener alguna consecuencia en la tasa de descomposición? Aquí os presento algunas figuras en las que se ve el incremento de la tasa de descomposición, perdón, de la concentración de CO2 en la atmósfera. Esto es un registro que ya habréis visto muchas veces de un observatorio, el primer observatorio que hubo en Hawái, en la que observamos el incremento continuo de CO2 en la atmósfera, que ahora estamos por 400 partes por millón, y estos picos de sierra se deben a las fluctuaciones anuales. Las bajadas son las primaveras y veranos con una capacidad de absorción por parte de los bosques, y el pico por encima se corresponde con las épocas en las que la actividad fotosintética de los bosques es menor, que suele ser el invierno, ¿no? Entonces se observan así esos picos de sierra debido a la actividad de los bosques, pero se observa el incremento debido a la actividad humana. Y aquí se observa con una tendencia, un incremento mucho mayor. Estos son 10.000 años, que más o menos ha parecido estable, y este es los últimos 200 años, lo que aparece este incremento exponencial debido a la actividad humana. Bueno, ¿y qué efecto puede tener? Primero, en la composición química de la hoja. Si estamos incrementando el CO2, pues eso puede tener cambios en la composición química, vamos a verlo. Y por otro lado, también observamos que está cambiando el clima, está aumentando el incremento de la temperatura, ¿no? Por tanto, vamos a ver esos dos efectos. ¿Qué importancia tiene el aumento del CO2? Bueno, pues se ha visto en muchos experimentos que el incremento de CO2 está cambiando la composición química de la hoja. ¿En qué sentido? Pues que al haber más carbono, la planta tiene mayor cantidad de carbohidratos, se almacena almidón. Por ejemplo, ahí veis que se duplica hasta un 120% la concentración de almidón. Sin embargo, este incremento va aparejado a un descenso de la concentración de nitrógeno, aproximadamente del 20%. Es decir, que en experimentos en los que se ha cultivado las plantas a 350 partes por millón y se la ha duplicado a 700 partes por millón, pues por término medio encontramos estos efectos. Ya vimos que la tasa de descomposición de la hojarasca depende mucho del nitrógeno, de forma que normalmente, bueno, estos cambios en la composición química pueden tener consecuencias para los herbívoros y para la acción de nutrientes en el suelo. Nos vamos a centrar principalmente en este efecto, en la descomposición. ¿Qué efecto puede tener? Pues hemos visto que la concentración de nitrógeno foliar está relacionada positivamente con la tasa de descomposición. Los experimentos que hemos mostrado anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre si el descenso de nitrógeno ocasionado por el aumento del CO2 condiciona el nitrógeno de la hojarasca? Vamos a tener una hojarasca de menor calidad. Por tanto, lo que se espera es que la tasa de descomposición se haga más lenta por esa disminución de la calidad y, por tanto, de la liberación de nutrientes. Eso es lo que se espera en relación a la composición química. Pero también el incremento de CO2 va a tener un efecto por ejemplo, en el clima, incrementando el clima. Si consideramos que el Q10 es un parámetro que se usa para ver el efecto que tiene en una tasa metabólica con un incremento de 10 grados. El Q10 se usa para la tasa de fotosíntesis, para la tasa de respiración, y lo que se observa normalmente es que ese Q10 tiene un valor de 2, que significa que se duplica la tasa con un incremento de 10 grados, ¿vale? Entonces, si en los próximos 50 años se estima que va a aumentar en un 3%, en 3 grados, pues eso puede suponer que se puede incrementar un 33% la tasa de descomposición. Claro, a esto habría que añadirle el cambio que se puede originar en la tasa de descomposición
originado por el cambio en la composición. Es decir, que habría que hacer experimentos combinando el incremento de CO2 en la atmósfera con un incremento en la temperatura, de forma que podríamos ver los efectos combinados no solamente del incremento de la temperatura, sino también de la composición química. Entonces, bueno, hasta ahora no se han hecho experimentos completos combinando todo esto, pero puede originar en definitiva un cambio en la descomposición. Y ahora os voy a explicar algunos ejemplos curiosos que pueden estar afectando a algunos de los descomponedores. Uno de ellos es el funcionamiento de los escarabajos peloteros. Habréis visto en muchas ocasiones algunos escarabajos que usan las boñigas, los excrementos de las vacas o de los caballos para hacer este tipo de bolas, porque las hembras ponen la puesta en estas bolas de estiércol y son claves para la masa de excrementos que están en muchos ecosistemas, principalmente donde hay ganado o otro tipo de fauna silvestre, ¿no? Y esto van rompiendo esa boñiga, esos excrementos, de forma que van incorporando la materia orgánica y van descomponiendo estas heces, ¿no? Está ocurriendo en muchas de esas, por ejemplo, es que se está usando un producto químico que se llama la ivermectina, que se usa como antiparasitario. Realmente no se quiere atacar a los escarabajos, sino que en muchos casos el ganado pues tiene muchos parásitos en su tracto digestivo y la ivermectina actúa como un antiparasitario. Entonces, lo que ocurre es que las heces están muy cargadas. Claro, la vaca da ese producto, se desparasita, pero las heces vienen cargadas con este producto antiparasitario. Y este producto afecta negativamente a los escarabajos, de forma que se mueren. ¿Y qué ocurre? Que disminuye la población de escarabajos y podemos encontrar que las heces pues no se descomponen, se quedan ahí durante mucho tiempo formando capas de excremento y no salen, como veis aquí, hay una menor disponibilidad de pasto. Entonces hay menor diversidad de pasto, menor producción y varios proyectos que se han financiado de ganadería ecológica pues tratan de ver hasta qué punto podemos sustituir la ivermectina por otros tipos de productos que sean antiparasitarios pero no afecten a las poblaciones de escarabajos, porque van a redundar en una menor producción de pasto y en definitiva pues sobre la producción de ganado. Entonces esto es, bueno, pues algunos proyectos que se han financiado, que se están haciendo en la Universidad de Córdoba, en la que estamos participando algunos grupos de investigación. Y luego el otro ejemplo que os podría poner es las lombrices, ¿no? Que representan una gran parte de la biomasa animal en la mayoría de ecosistemas templados terrestres, que pueden procesar una gran cantidad de suelo. Se dan valores de hasta 250 toneladas de suelo por hectárea y que tienen un papel crucial en la estructura del suelo y en los contenidos de materia de nutrientes. Aquí, por ejemplo, os pongo la cantidad de nitrato con lombrices, pues se incrementa casi 3 veces y hay una gran pérdida de material orgánico debido al procesamiento de la materia orgánica por parte de estas lombrices, ¿no? Una de las lombrices que se usa más para este tipo de procesado y de creación de compost es la lombriz roja americana o californiana. Aquí he puesto un anuncio que se venden
para hacer en casa, en los huertos, ese compost, ¿no? Y aquí os he puesto un vídeo en el que se puede ver algunas de las formas de hacer compostaje, ¿no? Porque, fijaros, en muchas ciudades hay un compost que procede de residuos orgánicos y que el uso de las lombrices rojas puede ser una solución para darle un valor añadido a estos residuos y no tirarlos, ¿no? Se ha visto en algunos experimentos que os voy a poner en un artículo que he visto en la bibliografía, que os voy a poner en la bibliografía Moodle, como este compost en la que se ha incorporado esta lombrices rojas, pues incrementa hasta un 60% la concentración de nitrógeno, de un 70%, hay un error, no es 705, es 70% de nitrógeno y un 50% de potasio. Una pregunta. Sí. ¿Los bosques tropicales tienen mayor cantidad de nutrientes en el suelo o realmente no? ¿Perdón? ¿Los bosques tropicales tienen mayor cantidad de nutrientes en el suelo o realmente no? ¿O realmente es al revés? Los suelos tropicales son muy pobres en nutrientes. Casi todos los nutrientes están en la aérea. Y entonces, en cuanto se cae la hojarasca, se descompone muy rápido. Y esa pregunta que me hace es muy interesante porque muchos suelos tropicales, muchas zonas tropicales que se convierten en agrícolas, realmente son suelos muy poco fértiles y hay que estar abonando continuamente porque se pierde todos los nutrientes al estar en forma de biomasa y retirarse de la masa, pues se quedan al cabo de unos años muy, muy empobrecidos, ¿no? Claro. Entonces es un problema que tienen los bosques tropicales, ¿no? Se parece que al haber que son bosques muy, o sea, suelos muy ricos y no, son suelos muy pobres. En teoría son... Es por espacio más que por recursos del propio, o sea, del bosque. Quiero decir, ¿Perdón? que el aprovechamiento de los bosques es más por espacio que por el hecho de que sean fértiles o no. Claro, lo que se hace es cortarlo y abonarlo y manteniéndolo abonado pues se mantienen, pero con la erosión se erosionan mucho y muchos bosques tropicales al final se abandonan porque no son aptos para la agricultura. Entonces en Brasil, pues como uno de los países que están cambiando el uso del terreno, pues se están llevando a cabo muchas plantaciones que luego al final las tienen que abandonar. Entonces, como tal, las sabanas son más, tienen más nutrientes que un propio bosque, se supone, ¿no? Ah, Bueno, sí, depende del tipo pero sí, realmente son pastizales que tienen una mayor materia orgánica comparativamente con los suelos tropicales. Los suelos tropicales tienen un desarrollo de suelo muy, muy escaso, porque casi todo se descompone muy rápido y no se forma suelo. ujú. Y en las marismas, que se supone que hay un índice de biodiversidad igual al de los bosques tropicales, o algo así, creo que entendí que dijiste. No, de producción, De producción, es verdad, verdad. de producción. Claro, porque ahí tenemos, en las marismas tenemos suelos muy húmedos, con muchos nutrientes, porque suelen estar en la desembocadura de los ríos, y entonces es muy propicio para el crecimiento vegetal. Entonces la producción primaria es muy elevada. Vale, 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 vale. O sea, pero hay una diferencia de nutrientes con respecto a esto, ¿no? Sí, claro, son muy, muy ricos en nutrientes, principalmente por el aporte que viene del estuario, ¿no? Sí. Vale, claro. Bien, y ya por último, poneros esta diapositiva en la que he recordado un poco lo que visteis en el tema de la producción secundaria, en la que había dos cadenas tróficas, por un lado los herbívoros y por otro lado la cadena trófica de los descomponedores, ¿no? En la que vemos que están conectadas.
la cadena de los descomponedores pues viene de la materia orgánica de los productores primarios, de los herbívoros, de los carnívoros, que se incorporan a la materia orgánica y de ahí se establece esa cadena trófica o red trófica. Y lo importante de esto es que a nivel de un ecosistema, la mayor parte de la energía fluye a través de la cadena trófica de los descomponedores. En algunos casos hasta más de un 80 o 90% fluye a través de los descomponedores, para que veáis que la importancia del flujo de energía en un ecosistema, por ejemplo, de un bosque, principalmente se debe, o si hiciéramos la cuantificación, al sistema de los descomponedores. ¿Vale? Eso simplemente para recordar eso. Y ya por último, pues el resumen de lo que hemos visto. Hemos visto los efectos sobre el crecimiento, que no siempre son positivos, sobre todo en la primera fase de la descomposición hay especies que están liberando sustancias que están inhibiendo el crecimiento de la raíz, como el caso que os puse de Ficus ladanifer. En otros sí hay un efecto positivo, como el caso de Ficus carica o Ailanthus altissima. Luego hemos visto la descomposición de la madera, que se descompone lentamente, pero que hay características que regulan esa descomposición, principalmente el clima en forma de la temperatura. Una mayor temperatura determina una mayor descomposición de la madera, y también algunos factores intrínsecos, como puede ser la de lignina. Cuanta más lignina, menor es la descomposición, o la de nutrientes. Cuanta más concentración de nutrientes, más se descompone. Y luego esto del aumento del CO2, que afecta a la calidad del material, disminuyendo su calidad, y también el efecto de la temperatura. Y luego hemos visto los aspectos aplicados, principalmente el efecto que tiene en los coleópteros, en los escarabajos peloteros, el uso de la ivermectina, y luego el posible uso que se está dando a la descomposición por parte de las lombrices rojas californianas, que puede determinar un uso importante de esos residuos orgánicos que tenemos en muchas ciudades. Y luego al final pues tenéis esta bibliografía en la que os voy a poner algunos artículos por si queréis consultarlo. Una pregunta. ¿Con el ¿sí? Ailanthus qué pasaba realmente? ¿Con qué, perdón? Con el Ailanthus, ¿qué pasaba realmente? Con Ficus carica y con Ailanthus, ¿qué pasaba realmente con la descomposición? Pues que cuando incorporamos esa hojarasca al suelo, se descomponen muy rápido. Como tienen mucho nitrógeno, pues Claro. pasa al suelo y la planta pues lo usa rápidamente, de forma que crece muy rápido. Claro, claro. Vale. Como tengo unos minutillos, quería si recordáis los experimentos de Gallardo y de Merino, para ver lo dura que son las hojas, pues usaba un aparatito que os pongo aquí. Es este que aparece aquí, es un émbolo que lo podemos mover hacia arriba. Ponemos la hoja en una gradilla, ¿vale? Y ponemos esta redecilla para mantenerla fija, y luego colocamos esta estructura en la que vemos aquí una barrita que es un cilindro de metal que no tiene punta, que está romo, y ahí dando la fuerza, ¿vale? Entonces ponemos un vasito de precipitado y vamos echando arena o bolitas de algo, de forma que cuando llega un momento en el que el peso o la fuerza que está ejerciendo este peso taladra la hoja, pues pesamos ese volumen y lo convertimos a peso. El peso se convierte, pues, 1 kilo de peso equivale a 9 newton, y eso se divide por el diámetro de la aguja, que nos permite calcular el área donde estamos ejerciendo esa presión. Entonces sería el peso dividido por el área de esta aguja, que nos daría unidades de presión, y eso es lo que nos daría pues que hay hojas que se necesitan mayor peso para romperse y otras que necesitan mucho menos peso. ¿Vale? Entonces este es un aparatito muy
fácil de construir, que si hubiésemos hecho la práctica de los caracoles, pues lo hubiésemos usado, porque también la presión de la rotura está relacionada con una menor herbivoría, ¿no? Hojas que son más duras, pues claro, se las comen peor. Y igualmente también se descomponen peor.